Se despertó al aullido de la ventisca fuera de la ventana. Hacía tiempo que no había una tormenta así en estos lugares. Parecía como si estuviera de nuevo en la infancia después de las fiestas de Año Nuevo. El frío se volvía aún más intenso, la nieve se cubría con una capa de hielo y el viento soplaba con un lamento tan prolongado que parecían las voces de una manada de lobos distantes. O tal vez era la vieja casa que gemía por el frío helado. Carter yace bajo una gruesa manta de plumas y ni siquiera se mueve. Sin abrir los ojos, escucha esos sonidos que lo arrullan de nuevo, como si la noche estuviera cantando una canción de cuna inquietante y prolongada. Y vuelve a sumergirse en un profundo sueño. Le parece que el calor de la estufa ha calentado todo a su alrededor y ahora hace mucho calor. Las llamas danzan a su alrededor en un extraño baile, medio dormido, medio delirante. Hace mucho calor, insoportablemente caliente. Necesita al menos quitarse la pesada y sofocante manta. Superando el agotamiento que lo abruma, se mueve y se quita la manta. Sí, así está mejor, más fresco. Pero pasa muy poco tiempo y comienza a tiritar de frío, hace demasiado frío. Busca el borde de la manta y trata de cubrirse de nuevo, buscando calor. No tiene fuerzas ni siquiera para voltearse de lado, yace boca arriba, cubierto con la manta tanto como le permite su debilidad. Ahora, se calentará de nuevo, se volverá más cálido, vuelve a caer en un sueño profundo. Pero no por mucho tiempo, el calor vuelve a ahogarlo. La manta está demasiado caliente de nuevo, insoportablemente caliente. Con sus últimas fuerzas, se obliga a sí mismo a quitársela. Y así, hasta la mañana, no pudo conciliar el sueño, a veces ardía, a veces temblaba de frío. A veces se hundía en el sueño, a veces se despertaba y luchaba contra la manta. Solo cuando la ventana empezó a clarear un poco, se cubrió con la manta por última vez y se quedó profundamente dormido, sin escuchar cómo se abría la puerta de entrada. Carter, buenos días. ¿Cómo estás? La señora Sánchez miró preocupada. Tenía las llaves del apartamento desde hace mucho tiempo. La anciana era amiga de la madre de Carter y siempre cuidaba de su apartamento. Regaba las flores en verano cuando la familia estaba en la casa de campo. Y en el gancho junto a la puerta de Carter colgaban las llaves de su apartamento con un gran llavero de plástico. Mamá a menudo las perdía, tenía miedo de perderlas, así que ideó la idea de atar un brillante juguete infantil a la llave. Ahora su madre ya no estaba, pero el llavero en las llaves y la amable actitud de la vecina seguían siendo parte de su vida. Ayer, él se encontró con la señora Sánchez durante el día, cuando regresaba a casa después de una horrible mañana. Ella notó de inmediato que algo no estaba bien con el chico. Lo acompañó a casa y entró con él en el apartamento. Le ayudó a quitarse el abrigo, tocó su frente con la mano, le hizo medir la temperatura y de inmediato puso una tetera en la estufa. 10 minutos después, Carter ya estaba acostado en la cama, cubierto con la manta más cálida, tenía mucho frío. Su temperatura subía ante sus ojos. Sus mejillas estaban rojas como la grana y sus ojos brillaban febrilmente. La señora Sánchez le trajo medicamentos para la fiebre de su botiquín y mermelada de frambuesa para disolver en agua caliente. Bebió ambas cosas obedientemente, pero rechazó rotundamente la idea de comer algo. En ese momento, estaba tan debilitado que ni siquiera pensaba en la cena. Solo quería acostarse y no moverse, simplemente relajar todo su cuerpo y descansar, como si estuviera mortalmente cansado. Además, su apetito había desaparecido por completo. No tenía ganas de nada, absolutamente nada, solo de estar acostado y sin moverse. Por la noche, la señora Sánchez volvió a pasar,
Tomó su temperatura nuevamente y sacudió la cabeza con tristeza. Le dio otras pastillas más fuertes y le insistió en tomar más jarabe de frambuesa. Mientras se iba, prometió volver por la mañana sin falta, pero él ya no escuchaba ni sus palabras ni el sonido del cerrojo al cerrar la puerta. Ya estaba durmiendo. Sin embargo, el sueño no duró mucho, y en medio de la noche comenzó una tormenta de nieve afuera y un delirio febril con la lucha contra la manta. La anciana entró sigilosamente en la habitación. La manta arrugada y la cama revuelta hablaban elocuentemente de una noche agitada. La señora Sánchez se acercó silenciosamente y comenzó a ajustar la almohada deslizada. Observó el rostro del joven, abatido por una noche sin sueño y la fiebre. Carter creció ante sus ojos, literalmente, desde que era muy joven. Sus padres se mudaron a este apartamento cuando él tenía unos 5 años. Después de mudarse, enfermó de anginas una semana después, y la vecina resultó ser la pediatra de la zona. Así fue como se conocieron y luego se hicieron amigos. La señora Sánchez llegó a querer al niño como si fuera su propio hijo. Y ahora, después de tantos años, ella era la persona más cercana para él. La señora Sánchez palpó la frente todavía caliente del joven con la mano y ajustó la manta. Era evidente que el paciente se había revuelto durante toda la noche, no había dormido. La vecina había esperado encontrarlo dormido, pero claramente las huellas de la noche agitada la habían decepcionado. Ella había esperado que las pastillas que le dio ayer ayudaran y aliviaran la situación. Sin embargo, a juzgar por la escena que se encontró, su deseo no se había cumplido. La vecina suspiró profundamente. Había traído caldo con la intención de alimentar un poco al joven, pero él estaba durmiendo profundamente. Pero estaba bien, al menos podría descansar un poco ahora, y ella esperaría. Según la primera noche, Carter había contraído algo serio. Pero no importaba, se despertaría y le contaría todo de manera normal, y ella lo ayudaría. Después de todo, era médica. Dentro de una hora, Carter comenzó a moverse. Se despertó lentamente y con dificultad, no como de costumbre. Cuando finalmente se despertó por completo, la invitada habló desde su sillón. Bueno, finalmente te has despertado. Pronto empezaré a dormirme aquí contigo. ¿Qué tal estás? Buenos días, señora Sánchez. No tan buenos, no es por la mañana. Ya casi es hora del almuerzo. Te traje caldo para el desayuno. ¿Quieres que cocine salchichas rápidamente? Tenía una lata de sardinas en la nevera. Por favor, cocine un par de ellas si no es mucha molestia. Claro, lo haré de inmediato. Y te calentaré un poco de té. Sonrió la vecina. Ella lo ayudó a levantarse y lo llevó de la mano al baño, mientras ella misma se dirigía a la cocina. Encendió la estufa debajo de la tetera y una pequeña cacerola, sacó las sardinas del refrigerador y arrojó 2 de ellas a hervir. Mientras comían, la señora Sánchez intentó obtener información sobre lo que le había sucedido al joven. Oh, señora Sánchez, no se preocupe por tonterías. Preferiría que se hiciera unas sardinas usted misma. Gracias, Carter, pero luego comeré en casa. No quiero sardinas. Prepararé algo cuando vuelva, pero por ahora no tengo apetito. Bueno, mejor cuéntame, ¿por qué estabas tan sombrío ayer? Ah, y también debes llamar oficialmente al médico y obtener un certificado médico para el trabajo. Sí, ya no tengo trabajo, señora Sánchez. Me despidieron ayer, me echaron como a un perro callejero. Así que no tendré que obtener ningún certificado médico, se quejó el chico con tristeza. Pero, ¿cómo es eso?
Eres un buen profesional y un empleado cumplido. ¿Qué pasó? ¿Por qué te despidieron? La sorpresa de la anciana no tenía límites. Hace tiempo que sabía que me iban a despedir, solo no pensé que lo harían de manera tan mezquina. Hace medio año ya me insinuaron que necesitarían el puesto para alguien con influencias. En nuestra oficina solo hay una posición de abogado, y no está previsto tener un segundo en el personal. Pero aquí alguien del círculo de liderazgo tiene que graduarse de la Facultad de Derecho, así que planeaban liberar mi puesto bajo cualquier pretexto. Bueno, no hay justicia en este mundo. Eres un excelente profesional. Y has estado trabajando allí durante muchos años. Tienes experiencia y graduaste con honores. Pero, ¿cómo es posible? Se quejó la vecina. Sí, he estado viviendo en una situación tensa durante los últimos 6 meses. Sabía que querían deshacerse de mí de alguna manera. Siempre venían con inspecciones sorpresa, buscando una excusa para criticar algo. Querían despedirme por no ajustarme a mi puesto, pero al final me despidieron por una infracción a la disciplina laboral, ni siquiera escucharon mi explicación. Bueno, que Dios los juzgue, no me arrepiento de nada. Solo me molesta el hecho de cómo me trataron. Realmente estaba haciendo un buen trabajo y no había motivo para quejas. Pero bueno, no me importa. Encontraré otro trabajo. No es importante. ¿Cómo que no es importante? ¿Cómo no es importante? ¿Cómo pudieron despedirte? ¿Por qué? La sorpresa de la señora Sánchez no tenía límites. Me despidieron por violar la disciplina laboral. Por faltar al trabajo, sonrió el joven. ¿Qué estás diciendo? Se sorprendió la señora Sánchez. ¿Así es como te despidieron? Sí, eso es. Llegué tarde al trabajo un día y tuve que quedarme más tiempo. Luego tuve que volver a casa para cambiarme. Cuando llegué al trabajo, me recibieron en la puerta y me arrojaron mi libro de trabajo a la cara. Ni siquiera me saludaron. Intenté explicar, pero ni siquiera me escucharon, simplemente me dieron por despedido y ya está. Bueno, no importa. ¿Por qué trabajarías allí si no te van a tratar bien? Si de todos modos te van a despedir, mejor irse por tu propia cuenta y no sufrir ese tipo de trato. Sabes, pensé que si hacía todo correctamente, trabajaba diligentemente, no infringía ninguna regla, cumplía todas las órdenes y responsabilidades a tiempo, entonces no habría razón para que me despidieran. Pero parece que el destino intervino. Pero no es un problema, varias empresas comerciales ya me han ofrecido unirse a ellas. Ofrecen un salario más alto y menos estrés. Así que no me perderé. Bueno, esos especialistas siempre son necesarios. No te preocupes. Una vez te recuperes, todo estará bien. ¿Y qué empresas te ofrecieron trabajo? La vecina trató de animar al joven. Varias. Una es una prestigiosa firma de abogados en la ciudad capital. Quieren que abra su sucursal regional aquí, especialmente para mí. Prometen un salario sólido y un porcentaje de las ganancias, un porcentaje bastante bueno. Quieren abrir una oficina en el centro y me darían un automóvil elegante. Les llamé ayer mismo y se alegraron mucho, me están esperando. Así que necesito recuperarme lo más pronto posible. ¿Por qué me enfermé así? Eso es maravilloso. Siempre que una puerta se cierra, otra se abre. Estoy tan contenta por ti. ¿Qué hay de tu fiebre? No me gusta cómo te ves en absoluto. ¿Qué temperatura tenías anoche? ¿La mediste? No, no la medí.
Estaba tan débil que ni siquiera podía alcanzar el termómetro. Toda la noche pasé de estar sudando a sentir frío, escalofríos. Solo pude dormir hacia la madrugada. Sí, lo entendí. Tal vez debería quedarme contigo hoy. Si es necesario, descansaré en el sofá. Realmente no me gustas nada. Bebe un poco de jarabe de frambuesa y vuelve a la cama. Voy a volver a casa ahora, tengo algunas cosas que hacer hoy, pero estaré de regreso en un par de horas. Y tú, descansa, Carter. Todo estará bien, cariño. La señora Sánchez lo abrazó, le dio un beso en la frente y se fue a su casa. Carter estaba tan cansado de estar sentado en la mesa y de la larga conversación que se volvió a acostar inmediatamente en la cama. Estaba pensando en lo afortunado que era de tener a la señora Sánchez a su lado. Ella, de hecho, había sido su madre sustituta cuando la suya falleció. Ni siquiera había considerado que la vida de la señora Sánchez también había tenido sus dificultades, ya que nunca tuvo hijos propios. Quizás por eso amaba tanto a todos los niños. Los cuidaba, siempre se preocupaba por cada uno de sus pacientes y realmente se había encariñado con el niño del vecindario. Fue su madre y él no se dio cuenta de lo apegada que estaba. Antes, sus padres ni siquiera habían pensado en ese asunto. Su padre era ateo y al principio se mostró en contra de la idea. Luego se volvió más comprensivo, especialmente al ver con cuánto amor la señora Sánchez miraba a su hijo. Así que cuando ella ofreció, su padre cambió de opinión y estuvo de acuerdo. Así que Carter siempre había tenido a la señora Sánchez como su madrina. Antes, sus padres ni siquiera se habían planteado ese tema. Su padre era ateo y al principio se mostró en contra de la idea. Luego se volvió más comprensivo, especialmente al ver con cuánto amor la señora Sánchez miraba a su hijo. Así que cuando ella ofreció, su padre cambió de opinión y estuvo de acuerdo. Así que Carter siempre había tenido a la señora Sánchez como su madrina. Y ahora, ella lo estaba cuidando no solo como vecina, sino como una madre cariñosa. Estaba preocupada por él y por su salud. Por eso, no le había contado antes sobre los problemas en el trabajo. Después de todo, ella había estado tan emocionada cuando se había unido al servicio público. Se había unido como un estudiante sobresaliente con un diploma de honor y había aprendido rápidamente el trabajo, recibiendo elogios y reconocimientos. Incluso habían registrado su historial laboral. Y ahora había una entrada diferente en ese registro. Sí, no es importante. Para un nuevo empleador, eso no tiene relevancia, están al tanto de la situación y la comprenden. Sin embargo, Carter optó por no contar por qué llegó tarde al trabajo ese día, a pesar de haber salido incluso antes de su hogar. La señora Sánchez sabía que siempre llegaba temprano a la oficina. Habían discutido ese mismo día que él siempre llegaba una hora antes del inicio del horario laboral para prepararse para la reunión matutina, a pesar de que siempre completaba sus tareas la noche anterior. Pero ese día nunca llegó a su oficina. Mientras cruzaba un puente, notó a una niña corriendo a lo largo de la orilla del río. Estaba gritando y agitando los brazos. Carter miró más de cerca y vio que en el tumultuoso flujo de agua turbia, una cabeza aparecía una y otra vez. Ya estaba casi en medio del río, donde la corriente era más fuerte y el agua nunca se congelaba incluso en los días más fríos. No lo pensó dos veces, arrojó su abrigo mientras corría y se quitó las botas de invierno, serían demasiado pesadas en el agua. Mientras corría por la orilla aguas abajo, se quitó también su saco para no limitar sus movimientos. Finalmente, desde un punto estratégico, se lanzó al agua helada.
Nadó desesperadamente, sabiendo que cada segundo era crucial. Estaba nadando hacia la niña, cuya cabeza todavía emergía del agua. En medio de la corriente, agarró a la persona y la arrastró con todas sus fuerzas. El niño ya no luchaba, simplemente colgaba en sus brazos como un saco pesado lleno de cemento. Carter lo arrastró, manteniendo la cabeza del niño fuera del agua tanto como pudo. Con una mano sostenía su pecho bajo los brazos, y con la otra trataba de remar para avanzar. Cuando finalmente llegó a la orilla, algunas personas se habían acercado para ayudar. Lo ayudaron a sacar el cuerpo del niño a la helada superficie del río. Carter estaba agotado, tenía agua en los pulmones y sus piernas apenas respondían, pero sabía que no podía dejar de moverse. Mientras se recuperaba, comenzó a escuchar las voces a su alrededor. El niño no estaba respirando. Entonces, superando una fatiga abrumadora y temblores en todo su cuerpo, Carter se puso de rodillas junto al cuerpo. Recordaba cómo realizar la respiración artificial y el masaje cardíaco. Al principio, sus manos apenas respondían y le costaba abrir la boca cerrada del niño. Pero con cada intento, se esforzaba más y más en insuflar aire al niño, sin prestar atención a la multitud que se había congregado a su alrededor. Pero de repente, el niño se movió, tosió y comenzó a escupir agua. Estaba vivo. Todos a su alrededor suspiraron aliviados. Los paramédicos se acercaron, una ambulancia estaba estacionada cerca, junto con otra detrás de ella. Rápidamente llevaron al niño lejos y a petición de Carter, lo llevaron a casa en la segunda ambulancia. En la ambulancia comenzó a calentarse y una vez en casa se dio una ducha caliente y se cambió rápidamente antes de dirigirse al trabajo. Sin embargo, llegó tarde y lo estaban esperando. Su jefe lo miraba con un desprecio insondable, mientras que la especialista de recursos humanos tenía una expresión maliciosa en su rostro. Las caras de sus colegas se asomaban curiosamente por las ventanas. Ni siquiera lo dejaron entrar por la puerta. Una vieja caja de zapatos, con sus pertenencias personales, ya estaba en el porche. La especialista de recursos humanos arrojó su libro de trabajo en la caja después de que él firmara en las hojas que le entregaron. Firmó que estaba al tanto de las decisiones, que había recibido su libro de trabajo, etc. Carter recogió la caja del suelo y se dirigió a casa. Cuando entró en su apartamento, ya podía sentir cómo el frío lo envolvía. Afortunadamente, la señora Sánchez lo notó y había estado tratando de ayudarlo desde la noche anterior. Por supuesto, un baño invernal como ese no pasaría sin consecuencias, pero él esperaba que su organismo se recuperara con una sola noche de fiebre. Sin embargo, todo resultó mucho peor. La señora Sánchez le trajo albóndigas al vapor y puré de papas aguado para la cena. Él comió a regañadientes y tomó su medicamento, lavándolo con té de frambuesa. Durante media hora, se acostó en la cama en silencio, pero luego comenzó a sentir escalofríos y la fiebre alta regresó. Deliraba mientras se retorcía en la cama, mientras la señora Sánchez hacía todo lo posible para bajarle la fiebre. Finalmente, llamó a la ambulancia. Por supuesto, ella fue con él al hospital y se quedó allí hasta la mañana, cuando finalmente se dio la fiebre. Luego se apresuró a regresar a casa, prometiendo volver más tarde por la tarde. El heroico acto del joven que se aventuró en las aguas heladas para salvar a un niño se convirtió rápidamente en la noticia número 1. Los transeúntes no solo lo miraban con asombro, algunos lograron capturar la mayor parte de la escena en sus teléfonos móviles. La historia llegó a la televisión. Los reporteros del canal local y los canales nacionales estaban buscando al héroe.
Se enteraron de la dirección a la que los paramédicos habían llevado al joven. Los vecinos, que conocían bien a Carter, le dieron la dirección correcta, pero nadie respondía en su apartamento. Probablemente esté en el trabajo, sugirió alguien. Los vecinos que recientemente habían estado dispuestos a dar entrevistas hablaron de su vecino y proporcionaron detalles sobre su lugar de trabajo. Entonces, los coches del gobernador de la región y su comitiva se acercaron. Inicialmente, los periodistas se sintieron emocionados, pensando que el gobernador quería honrar al héroe. Por lo tanto, proporcionaron toda la información que tenían, esperando que el evento fuera aún más destacado. Todos se dirigieron al lugar de trabajo de Carter. Cuando una hilera de autos llegó a la oficina, los reporteros salieron corriendo con sus cámaras. El jefe de la oficina salió al porche y todos los jefes de departamento lo siguieron, mirando con temor por encima de su hombro. Desde el coche oficial, descendió el gobernador y se dirigió hacia la delegación. Saludó y pidió que trajeran al joven abogado, Carter. Ya hemos despedido a ese holgazán. Se retrasó medio día en el trabajo antes de ayer, una violación flagrante de la disciplina laboral. Informó orgullosamente el jefe. Hubo un minuto de pesado silencio. Los ojos de los periodistas casi se salieron de sus órbitas ante tal noticia. Y el gobernador apretó la mandíbula, sus ojos se volvieron fríos como el metal. Calló durante un minuto y luego dijo con calma y firmeza: He venido aquí especialmente por este joven. Toda la ciudad, todo el país ya sabe cómo ayer por la mañana rescató heroicamente a un niño que había caído en aguas heladas, cómo lo sacó a la orilla y le devolvió la vida. Vine a darle personalmente las gracias por salvar a mi hijo, estoy en deuda con él. Y ustedes, en cambio, lo despidieron porque no estaba limpiando su pantalón en una oficina cálida, sino arriesgando su vida para salvar a mi hijo. Salvando a un niño. Interesante, ¿cuál fue la razón que escribieron en su explicación para el retraso? ¿Despedido por salvar a un niño? Espero verlos mañana en mi oficina con todos los documentos relacionados con este caso. El gobernador se dio la vuelta y, frunciendo el ceño, se dirigió hacia su coche. En ese momento, un reportero recibió una nueva información por teléfono y se acercó al gobernador. Ayer el chico fue llevado a la sala de cuidados intensivos con fiebre alta. Neumonía o inflamación pulmonar, está en el hospital. Vamos, ordenó el gobernador. Estaba decidido. Los reporteros habían captado todos los momentos de la conversación en el porche y las expresiones faciales del antiguo liderazgo de Carter eran especialmente notorias. La historia resultó ser aún más impactante de lo que se habría imaginado. Una historia sobre el heroísmo humano y la estupidez burocrática. A Carter le resultó un poco más fácil cuando lo trasladaron a su habitación. No tuvo tiempo de orientarse cuando se escuchó un ruido en el pasillo. La señora Sánchez, que ya estaba junto a su hijo, también se volvió hacia la puerta. ¿Qué está sucediendo aquí? Ella se acercó a la puerta para mirar afuera, pero no tuvo tiempo de abrirla. La puerta se abrió de par en par y una multitud entró en la habitación. El gobernador iba al frente, Carter lo reconoció de inmediato. Luego vinieron el director médico, su médico, varias enfermeras con caras asustadas. La comitiva del gobernador cerraba la procesión. Buenos días. ¿Cómo se siente? Las cejas de Carter se levantaron. Por supuesto, reconoció de inmediato al gobernador, pero nunca imaginó que estaría tan cerca de él. Gracias, estoy bien. Intentó levantarse, pero el gobernador puso una mano en su hombro. Permanezca acostado, no necesita levantarse.
Vine a agradecerle como gobernador y dar las gracias como padre. Soy el padre del niño al que usted impidió que se ahogara. La voz del hombre se quebró y Carter pensó que sus ojos brillaban con lágrimas, pero rápidamente se recompuso. Carter preguntó: ¿Cómo está él? Ya está bien. Por supuesto, está en el hospital, pero su vida no corre peligro. Bueno, aparte de mi correa después de su recuperación. Carter notó que la habitación se llenaba cada vez más. Aparecieron, o más bien, se deslizaron silenciosamente personas con cámaras. Luego vio a su antiguo jefe, y luego a alguien más. El doctor se llevó las manos a la cabeza. ¿De qué esterilidad se puede hablar en esta situación? Carter, he oído que tienes problemas en el trabajo. Carter no tuvo tiempo de responder, su antiguo jefe se adelantó. Mis disculpas. ¿Puedo unirme? Carter, estamos dispuestos a disculparnos contigo y a reinstalarte en tu trabajo. Estábamos equivocados. Carter sacudió la cabeza. Gracias, no es necesario. Cuando a una persona le tiran el libro de trabajo a los pies en lugar de dárselo en la mano, trabajar en una empresa así es un honor escaso. El jefe palideció y las cejas del gobernador se alzaron. Muy interesante. ¿Es este el trato que tienen con todos sus empleados? Creo que debemos considerar la conveniencia de su empresa en nuestra región. No estoy seguro de que la gente te necesite. El asistente del gobernador escribió algo en un trozo de papel y se lo entregó al jefe. El jefe lo leyó, palideció aún más y se dirigió hacia la salida. Entonces, ¿no tienes trabajo? Estoy esperando. O mejor dicho, me están esperando. En resumen, me invitaron a un nuevo filial que planean abrir aquí. Acepté. Y ahora esto, retrasando a la gente. ¿Quién me estará esperando? Probablemente no llegaré allí a tiempo. Pero está bien, encontraré algo. En ese momento, un hombre desconocido salió y sonrió. Disculpa, no sabía que una habitación de hospital podía ser tan concurrida. Soy precisamente el representante de la empresa que está abriendo un filial aquí, Carter. Vimos la historia sobre ti y entendimos por qué no contestabas nuestras llamadas. Vine especialmente para averiguar si necesitas alguna ayuda. Y para decirte que no te preocupes. No pudimos comunicarnos contigo. Ah, mi teléfono se ahogó. El gobernador miró a su asistente y éste desapareció instantáneamente. La habitación gradualmente se vació, los periodistas se fueron, el representante de la nueva empresa, las enfermeras. La señora Sánchez colocó una silla para el gobernador. Siéntese, ha estado de pie todo el día. Toma un té con nosotros. Y se sentó, se frotó la frente cansado y se convirtió en un hombre común exhausto. Después de un tiempo, habló. Entiendo, Austin es mi único hijo. Su madre falleció hace varios años. Él necesita atención, y lo comprendo. Hago todo lo que puedo, pero el trabajo me quita demasiado tiempo. No, él es bueno y obediente. Pero estos actos impulsivos, saltar desde algún lugar o caminar sobre hielo delgado. Entiendo que de esta manera busca llamar la atención. Cuando voy al hospital y paso unas horas con él, se alegra de que esté con él en lugar de estar ocupado. Lamento que haya tenido que arriesgarse. La señora Sánchez sirvió el té y dijo: No se preocupe. ¿Cree que solo su hijo es así? Todos los niños son iguales. Recuerde su propia infancia. Y aquí tenemos a Carter. Carter, ¿recuerdas cuando te desafiaste a saltar de balcón en balcón y colgarte de las barras?
Carter rió, y la señora Sánchez le contó la historia al gobernador. Él se está riendo ahora, pero no fue nada gracioso. Podría haberse caído. Todos son iguales. Después de media hora, el asistente del gobernador entró en la habitación y le entregó una caja al gobernador. Carter, ¿puedo hacerlo de esta manera? Puede comunicarse conmigo en cualquier momento, estoy siempre a su disposición. Y esto no es un regalo, es simplemente en reemplazo de lo que se perdió. El gobernador se despidió, estrechó la mano de Carter y besó la mano de la señora Sánchez, lo que la desconcertó. Luego, Carter se recostó en las almohadas. Valió la pena pasar por esto por un día como hoy. Pero espera, ¿tienes invitados aquí? ¿Los gobernadores andan de paseo? ¿O lo olvidé? No, ahora vamos a comer croquetas. Carter frunció el ceño, pero obedientemente tomó el plato que le ofreció la señora Sánchez. Ella no iba a dejarlo en paz hasta que se lo comiera todo.